Es un honor introducir a nuestro orador de fondo, el doctor Roberto Artavia, presidente del Consejo Directivo de INCAE Business School. El doctor Artavia también es presidente de Viva Trust y de la Fundación Latinoamericana Posible. Fue rector de INCAE Business School, además de director fundador del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. Es presidente de la Junta Directiva del World Research Institute en Washington, cofundador de Estrategia Digital de Costa Rica y miembro de la Comisión de Competitividad de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Posee un doctorado por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, tiene una maestría de INCAE y es ingeniero mecánico naval, así como autor de varios libros y docenas de artículos y estudios de caso en temas de desarrollo sostenible, estrategia empresarial, estrategia de organizaciones sin fines de lucro, agroindustria y responsabilidad social de las empresas. Sin más, dejo con ustedes al doctor Artavia, quien hoy abordará Encrucijada Panamá, visión, pandemia y nuestro futuro. Adelante, doctor Artavia. Sí, muchas gracias y muy buenos días a todos. Es siempre un honor trabajar con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y por supuesto servir al querido país al que tanto tiempo y esfuerzo le hemos dedicado por años. Me pidió la Cámara de Comercio hacer una presentación enfocada más en el futuro que en la situación que estamos viviendo. Obviamente no es posible separarse completamente, entonces voy a pasar directamente. Me alegra mucho, sin embargo, habiendo oído al presidente Lignadier, que creo que estamos bastante alineados en lo que prevemos que será necesario. Y también aprovecho para saludar al querido amigo, el ministro Ramón Martínez, con quien hemos tenido el gusto de trabajar en meses recientes. Iniciando, tal vez déjenme empezar con un contexto inimaginable. Y por supuesto, si pensaban que me refería a la pandemia, pues no. Quería regresarme al año 2005, cuando Thomas Friedman planteó la idea de que estábamos viviendo en un mundo plano. Y para él la idea de un mundo plano era un mundo donde la distancia ya no era relevante, donde un emprendedor podría crecer y desplazar aún a las más grandes empresas. Acuérdense que en el 2005 Amazon apenas se insinuaba, ya ahora desplazó, por ejemplo, a Walmart como el retailer más grande del mundo y el más valioso del mundo además. Y sin embargo, lo que veíamos en aquel tiempo era una competencia creciente, una integración global creciente, se nos borraban las fronteras, el comercio aumentaba de manera impresionante y por supuesto China hace 15 años ya había hecho su explosión y venía creciendo y capturando más y más mercados, más y más industrias de manufactura y abasteciendo al mundo. Al mismo tiempo, India se nos convertía en un centro global de servicios y cuando dos países que tienen más de 1.000 millones de habitantes activan estrategias de esta naturaleza, obviamente cambia toda la dinámica del planeta y así fue. En ese mundo plano, sin embargo, que ya era un reto gigantesco para las pequeñas economías, pues no bastó, ¿verdad?, con estar enfrentando esa difícil situación, sino que se nos vino encima la cuarta revolución industrial y a veces se nos olvida que la primera revolución duró prácticamente 440 años, que la segunda estuvo casi en 100 años, que la tercera alcanzó 5 lustros y de un momento a otro, en cuestión de 10 años, 12 años, estamos enfrentando cambios radicales en la forma como lo hacemos todo, ¿verdad? Y realmente en ese mundo plano y con toda esta tecnología y todas estas capacidades adquiridas, la empresa se empieza a retar en otro nivel. Y no solo la empresa, ¿verdad? Es que tenemos que cambiar cómo percibimos las comunidades, cómo diseñamos nuestro campo, cómo va a producir y comerciar, la educación, la digitalización de todos los servicios, particularmente el gobierno, la salud, el transporte, los servicios financieros. Y además esto va a tener implicaciones sobre las personas, las organizaciones y el gobierno que debemos tener muy claras porque ya no se van a detener y de hecho vamos a ver un poquito más adelante cómo se han acelerado. Como si no fuera suficiente tener un mundo plano y tener que lidiar con la cuarta revolución industrial, se nos vino encima con toda la fuerza el cambio climático. Y cuando hablamos de cambio climático, ¿verdad? Parece mentira, hace apenas 8 o 9 meses estábamos viendo horrorizados los incendios de Australia.
Hace 3 semanas, 4 semanas, estábamos viendo horrorizados los incendios de California. Y esto se convirtió en un símbolo de algo que se nos había ido de la memoria. El cambio climático es real. Y cuando uno es un istmo que depende de la disponibilidad de recursos hídricos para una parte importantísima de su posicionamiento global e identidad, pues el cambio climático es algo que debemos tener muy al frente de nuestro pensamiento y estrategia. Cuando en Panamá hablamos de cambio climático, no lo debemos ver como algo remoto que tal vez le hace o no daño a nuestros nietos, sino sobre efectos inmediatos que van a tener que ver con la disponibilidad de recursos hídricos, con cambios violentos en el clima, con impactos sobre nuestros recursos marinos, sobre nuestros recursos agrícolas y sobre todo, ¿verdad?, con nuestra identidad, con esa capacidad que vamos a tener de, en una población que se ha urbanizado rápidamente, abastecer con agua potable, con servicios de saneamiento y a la vez poder mantener operativa en todo su potencial la vía interoceánica. Ok, tercer reto, ¿verdad? No era suficiente con el mundo plano, el cambio climático, la cuarta revolución industrial. Claramente en ese mundo plano se aceleró la competencia global, todos los mercados se volvieron más competitivos, no solo porque las naciones empezamos a competir entendiendo que la distancia no existía. Yo me hospedo con mucha frecuencia en hotel, bueno, me hospedaba con mucha frecuencia en hoteles de Panamá y siempre me llamaba la atención que fuera de los huevos, prácticamente todo lo que había en ese desayuno venía del resto del mundo, ¿verdad? Panamá no produce trigo, no produce salmón, una buena parte del jugo venía en forma de concentrado de otras latitudes y aún de manera sorprendente, la mantequilla y la mermelada en un país tropical venían importadas de países templados, ¿verdad? Nueva Zelanda por un lado, Estados Unidos y Europa por el otro lado, porque realmente ya la distancia no es relevante en la dinámica del abastecimiento de todos los mercados. La competencia global es real y no se va a desacelerar por mucho que algunos políticos de reciente data hayan tratado de impedirla. Además de eso, se han concentrado los negocios globales, no solo son los negocios de tecnología, sino que cuando ustedes van a un supermercado en Panamá y compran cosas, ¿verdad? Abarrotes, pueden ser abarrotes de limpieza, pueden ser alimentarios. Si están comprando marcas, el 77% de esos bienes le pertenecen a un total de 9 conglomerados internacionales que por supuesto tienen corporaciones, tienen unidades de negocios de todo tipo, producción local y extranjera, pero el hecho es que hay una concentración enorme en la forma como se gestionan las cadenas de valor hoy a nivel global y por supuesto con el advenimiento de China lo mismo nos está pasando en las manufacturas. Entonces hay una concentración de los negocios globales que es muy preocupante para naciones como Costa Rica, un poco menos para Panamá, porque Panamá afortunadamente está más en industrias de servicios que complementan esta concentración en vez de sufrirla tan directamente como nosotros. A la misma vez, la concentración de la riqueza es algo increíble. El patrimonio global son algo así como 326 trillones de dólares americanos y el 84% de eso le pertenece al 9,5% más rico y el 64% tienen apenas el 1,9% de todo el patrimonio. Esto significa que viendo hacia el futuro, eso que llamábamos la base de la pirámide en este mundo plano es en realidad el grueso del mercado y vamos a tener que entender muy bien qué es lo que tenemos que diseñar, comerciar para cada uno de ellos y sobre todo cambiar un poquito esta distribución porque es una bomba de tiempo esperando explotar y que ya hemos visto, veamos el caso de Chile, ¿verdad? La economía institucional más estable de América Latina desde 1985 más o menos y el año pasado explotó y ahora van a una constituyente precisamente para tratar de reordenar un poco esta situación. Como si fuera poco, se nos vino un cuarto reto que es la longevidad, la demografía. Hoy en día tenemos que lidiar con 5 segmentos totalmente diferentes en sus gustos y preferencias. Los adultos mayores, nacidos antes de 1950, los baby boomers hasta el 65, la generación X hasta el 80, los millennials hasta el 94, la generación Z hasta el 2008 y hoy se está definiendo un nuevo mercado sumamente complejo
donde cambian los patrones de alimentación, de salud, de compras, de servicios financieros, el uso de la tecnología, cómo nos entretenemos, cómo trabajamos, cómo nos movilizamos. Y ustedes los conocen, ¿verdad? Este es ese grupo de jóvenes que apenas entrando en la madurez viven de experiencias, no de posesiones, que lo que quieren es tener una vida sencilla, cierran la puerta y se van a la playa, o cierran la puerta y se van al aeropuerto, cierran la puerta y se van a la ciudad, pero que no les interesa cuidar las plantas, cuidar al perro, tener una familia grande, y aquel paradigma de que el panameño exitoso era el que tenía carro y casa es cuestión del pasado. Hoy es el que acumula las mayores experiencias vivenciales a lo largo de su vida. Por supuesto, en ese mundo absolutamente retador nos vino a caer la pandemia. Y la pandemia nos ha hecho mucho daño. Ahí puse a Costa Rica, Panamá y Uruguay, Uruguay siendo el líder regional. Y estos son los casos totales por 100,000 habitantes. Panamá todavía es un país donde la pandemia ha hecho estragos, ¿verdad? Y esto no nos debe sorprender. Panamá es una economía abierta, multicultural, donde el canal tiene que operar, y a pesar de los cierres enormes y duros que se dieron, por ejemplo, en el aeropuerto, es una economía simplemente demasiado permeable y nos agarró demasiado fuerte esto prácticamente desde el principio. Si ustedes ven, la curva panameña ha sido más alta en el número total de casos prácticamente siempre. Solo en estos últimos semanas Costa Rica lo supera en pendiente. Y eso se nota, ¿verdad? También en la tasa de muertes, ¿verdad? Panamá está hablando de aproximadamente 60 por cada 100,000 habitantes. Es alto por estándares globales. Costa Rica anda por unos 25 por cada 100,000 habitantes y Uruguay mucho más bajo, ¿verdad? Está todavía en menos de 3 por cada 100,000 habitantes, obviamente pudiéndose aislar significativamente más que estos países sísmicos y de economías demasiado abiertas. Cuando vemos la tendencia, ya Panamá está mejor que Costa Rica, los dos países tienen algunos altibajos, pero es claro que los promedios móviles de Panamá ya bajaron a un total de 15 casos, ¿verdad? Por cada 100,000 habitantes en las últimas semanas, comparado con 20, 21 en Costa Rica. Y vean que inclusive en Uruguay hay un repunte. Y esto se está dando, ¿verdad? La economía italiana cerró, la economía española acaba de decretar estado de emergencia hasta el 9 de mayo del 2021, que le da al gobierno la potestad de hacer cierres cuando quiera. Y en ese sentido, esta pandemia no ha pasado. Todavía la tenemos encima y tenemos que lidiar con ella. Las cifras de Panamá, estas son nada más para ilustración. Esto lo ven ustedes más que yo, puesto que son sacadas de la prensa. Pero claramente tenemos una pandemia todavía activa, una pandemia donde, a pesar de que hemos bajado el promedio de casos por día en las últimas semanas, todavía es significativo, donde cuando hablamos de los casos totales y los fallecidos, vemos una desproporción, obviamente, en los adultos mayores, ¿verdad? No los hemos podido proteger como uno hubiera querido, y de alguna manera eso tiene que ver con la estructura de la población, la estructura de las viviendas y algunas cosas que de cara al futuro vamos a tener que resolver, ¿verdad? Esa vivienda popular que diseñamos y que nos permitió darle casa a mucha gente en las últimas décadas, la verdad es que frente a una pandemia no es el modelo ideal y vamos a tener que repensar eso muy directamente. Se nos vino como consecuencia de todo esto una recesión global sin precedentes en la era moderna, ¿verdad? Con el mundo cayendo en total 4.4%, de acuerdo a la proyección de octubre del Fondo Monetario Internacional, América Latina cayendo 8.1%. En particular, Brasil y México con caídas muy significativas, Brasil de casi 6%, México de 9%, y la CEPAL vaticinó un peor escenario económico para Panamá en 2020, ¿verdad? Y en este sentido, si quieren ver así, cogí el más duro. La CEPAL dice en su último reporte que Panamá decrecerá 6,5 puntos del PIB, que el desempleo será más de 20% y la pobreza va a sobrepasar el 38%. Son cifras que nos deben alarmar, que por supuesto van a afectar el consumo, van a afectar la dinámica social, van a crear enorme presión sobre las instituciones públicas, van a obligar al despliegue de programas como los que estábamos mencionando hace un rato, de créditos, avales, protección de empleo,
respaldo sectorial, en fin, buscar cómo hace el gobierno y cómo hacemos nosotros como grandes empresas y cadenas de valor para tratar de sostener un equilibrio suficiente para que no vayamos a llegar a una conflagración social que sería encima de todo esto una catástrofe. La CECAP, perdón, la CEPAL recalca el rol crucial de la integración regional y la importancia de las asociaciones público-privadas para la recuperación. Y esto lo quise poner así de claro porque yo creo que lo que acabamos de oír de Jean-Pierre es precisamente una propuesta para trabajar juntos, que es muy importante en estas circunstancias. Y además, Panamá es una encrucijada de toda esta región. Somos el punto neurálgico de la distribución de productos a toda América Latina, somos el punto de paso del comercio internacional entre el este y el oeste, somos un centro de intercambio financiero e intercambio de servicios para la economía regional y en ese sentido tenemos que hacer pleno uso de nuestro posicionamiento para sacar provecho. No estamos bien preparados de cara al futuro. Nuestra competitividad 4.0 dice que somos débiles a nivel institucional, que no somos particularmente buenos adoptando tecnologías informáticas y de comunicaciones, que tenemos un déficit en las capacidades y destrezas de la fuerza laboral, que el mercado laboral sigue siendo excesivamente caro y rígido y que además somos un país donde la innovación y la dinámica de emprender, la dinámica de crear nuevas cosas, no está alcanzando el nivel que se desearía. Como ustedes ven, Panamá es el número 66 entre 151 países, 141 países, perdón, y en estos rubros que marqué ocupa posiciones alrededor del 80, en el caso del mercado laboral, arriba del 90. O sea que estos son los temas que nos rezagan competitivamente. A nivel social, ¿verdad? Tenemos objetivos que fueron planteados a nivel global y que fueron acogidos por nuestras economías, los objetivos de desarrollo sostenible, y sabemos que esto no se está desempeñando bien, ¿verdad? Ha crecido la pobreza, eso significa que crece el hambre, obviamente tenemos problemas de salud, la calidad de la educación no es la que queremos, no tenemos equidad de género y puedo seguir en la lista hasta llegar a que esta alianza para el logro de objetivos hay que robustecerla porque otra vez, solo trabajando juntos, la empresa privada, la sociedad civil, el gobierno, los organismos internacionales, la academia, vamos a poder salir adelante, ¿verdad? Y de alguna manera eso es lo que significan estos 5 círculos en función de los objetivos de desarrollo sostenible. Claramente, Panamá tenemos una de las sociedades más desiguales de la región y del mundo. Desafortunadamente, Costa Rica y Panamá compartimos el deshonor de habernos hecho economías sumamente desiguales en términos prácticos, donde los más ricos son muy ricos, los más pobres son tan pobres como los de cualquier otra nación y la brecha entre los dos es gigantesca. A nivel de progreso social, Panamá ocupa una 5ª posición en América Latina. Este ingreso per cápita es por la paridad del poder adquisitivo, ¿verdad? Para que no se asusten, no fue que lo medimos mal. Y esta paridad del poder adquisitivo está establecida en referencia a dólares constantes del año 2017 y el país de referencia para la adquisición, para el poder adquisitivo es Estados Unidos en 2017. De manera que en realidad la capacidad de adquisición, la economía panameña se siente muy fuerte. Como ustedes ven, es de lejos la que tiene mejor poder adquisitivo a nivel latinoamericano. Y esto es algo que debiéramos tratar de utilizar. Sin embargo, cuando desagregamos el progreso social, nos damos cuenta que seguridad personal y acceso a información y comunicaciones son débiles y son aún más débiles la libertad personal y de elección, la inclusión de todos los grupos sociales en la participación activa en la sociedad y el acceso a educación superior, donde Panamá está en una posición 10ª entre los 17 países que tienen datos completos de América Latina. Y eso no es posible, ¿verdad? La economía que fue fundada como una economía del siglo XX en 1903, que en 1914 estableció la identidad que la ha impulsado a llegar hasta acá como la más rica de la región, pues no puede ser la número 10 entre 17 en términos del acceso a la educación superior.
Cuando vemos que ha cambiado en los 10 años que hemos medido el progreso social, el acceso a la educación básica se ha deteriorado, no ha mejorado, la libertad personal y de elección se ha deteriorado y la inclusión se ha deteriorado. La educación superior ha mejorado significativamente, pero mucho menos que en otros países, como podemos ver ahí en la columna, y en ese sentido es algo que debemos acelerar. Y en derechos personales prácticamente estamos estancados por la última década, lo cual significa que todavía no tenemos una sociedad que le dé pleno acceso a sus derechos a todos los miembros de la sociedad. Y cuando vemos la variable de inclusión, eso tiene que ver precisamente por la desigualdad económica, se convierte también en desigualdad de acceso. Cuando vemos esta curva, que lo que hace es comparar el PIB per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo con el índice de progreso social, nos encontramos a Panamá por debajo de la curva, que significa que para su nivel de ingreso, Panamá tiene un bajo progreso social. Y si nos ponemos a pensar a dónde debiéramos estar de acuerdo al nivel de ingreso, pues Panamá debiera estar más o menos acá, ¿verdad? Sobre todo después de la próxima década, por lo menos al nivel de Uruguay, Chile y Costa Rica, poquito arriba en progreso social, dado su nivel de ingreso, y por encima de la curva. Y esto significa que vamos a tener que hacer inversiones bien importantes desde el punto de vista social, que no es solo por la bondad de nuestro corazón, porque queremos reducir la desigualdad, es porque hay una relación simbiótica entre el progreso social, la productividad y el crecimiento económico. Este pequeño crecimiento de aquí a aquí, ¿verdad? De 31,000 a 35,000 o lo que sea que lleguemos en paridad de poder adquisitivo en esta próxima década, va a depender completamente de que mejoren las condiciones de la educación, del acceso a la educación superior, la incorporación efectiva de la mujer y una serie de otros temas que es donde estamos fallando. Cuando nos comparamos con los 10 países, los 15 países, perdón, más cercanos en nivel de ingresos, Panamá se cae muchísimo, ya no son quintos de América Latina, sino que están bastante bajo, con países que tienen un nivel de ingreso similar. Y en ese sentido, nuestras fortalezas parecen estar en estas áreas y esto es lo que ha cambiado en el último lustro, el desempeño panameño en nutrición y cuidados médicos, agua y saneamiento, vivienda, acceso a información. Y esto es lo que se ha quedado atrás. Acceso a conocimientos básicos, inclusión y libertad personal y de escoger un estilo de vida. La libertad personal se limita por corrupción, por matrimonio adolescente, y en ese sentido, ¿verdad? No es de sorprenderse que una buena parte de lo que tiene que ver con matrimonio adolescente está en las áreas rurales y particularmente en las áreas comarcales, donde los jóvenes están perdiendo el acceso a progresar precisamente por su situación social temprana. Cuando vemos el balance completo de Panamá, y no se preocupen por leer, aquí se lo señalo, claramente Panamá, su primer eje de transformación tiene que ser la educación. No es posible que Panamá esté en rojo comparado con las naciones de ingreso similar en prácticamente todas las áreas de la educación básica y de la educación superior. Claramente la parte de salud, ¿verdad? Tiene que mejorarse. A pesar de que estábamos bastante bien en América Latina, vean que el desempeño y que hemos crecido en la última década comparado con naciones similares en nivel de ingreso, Panamá está retrasado en nutrición y cuidados médicos y en acceso a salud y bienestar más avanzados. Claramente no tiene ningún sentido que en el acceso a la información y servicios de comunicaciones Panamá no esté bien. Si ustedes se fijan, la posición de Panamá en censura de los medios, en usuarios de Internet, en acceso a servicios digitales de gobierno, está muy por debajo de su posición en el índice de progreso social, en el índice global de progreso social y ya no digamos en competitividad. Y lo último, esta libertad personal, ¿verdad? Donde el empleo vulnerable, esto significa el porcentaje de empleos que con cualquier recesión, con cualquier cambio se ponen en riesgo, que es 34%, el matrimonio adolescente y la corrupción, donde alcanzamos 36 sobre 100 y tenemos la posición 100, pues simplemente no es lo que debería representar a una nación como Panamá. Entonces aquí tenemos una agenda bastante clara y es importante abordarla
porque estos temas tienen que ver directamente con los objetivos de desarrollo sostenible y si realmente queremos movernos en ese sentido, pues aquí tenemos una agenda muy bien desarrollada con datos duros, ¿verdad? De exactamente lo que debemos cambiar. Ahora, si no fuera eso suficiente, llega el momento en que las empresas tienen que cambiar porque estamos en el mundo plano, la cuarta revolución industrial, cambios en las preferencias de los consumidores, recesión por la pandemia y muy claramente eso tiene un efecto dominó, ¿verdad? La pandemia golpea, se produce la recesión, se dan los cierres y el desempleo, empieza ese impacto social creciente y eso nos lleva a una enorme incertidumbre de cara al futuro. Y como dijo Vladimir Lenin, es la primera vez en mi vida que lo cito, pero me encantó esta frase, nada ocurre por varias décadas y luego, de repente, varias décadas de cambio se producen en unas pocas semanas. Algo así es lo que estamos viviendo. Obviamente él se refería a la revolución, yo me refiero más bien a la transformación productiva que estamos sufriendo consecuencia de la pandemia. Al principio, nuestro temor era este, ¿verdad? Que de verdad se cerrara el mundo al comercio, a la migración, a los movimientos de turismo y demás. Paulatinamente hemos ido venciendo este temor y hemos ido abriendo poco a poco. En medio de todo esto, ¿verdad? Apareció el nuevo ejecutivo de las empresas, el experto en transformación digital, que transformó cómo hacían las cosas en el gobierno, que transformó cómo hacíamos las cosas en un montón de empresas y que nos obligó a dar saltos que nos resistíamos a dar por las circunstancias que nos tocó vivir en los mercados. Y en ese sentido, el cambio es claro. Y además nos presenta una sexta generación de consumidores, estos que llamamos cuarentennials, a los que todavía no comprendemos, ¿verdad? No sabemos exactamente cómo van a cambiar sus preferencias, pero sí sabemos que en términos de seguridad sanitaria, en términos de movilidad, en términos de teletrabajo, en términos del tipo de productos que consumen, cómo se entretienen y demás, va a haber cambios enormes, ¿verdad? Cosas como los cines, como las actividades deportivas, los teatros y este tipo de cosas van a tener un golpe enorme, pero no son los únicos, ya vamos a hablar de eso. Por supuesto que nos tenemos que terminar de pasar de banca física a banca digital, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta, aquellos edificios gigantescos de cristal que son los bancos de todos nuestros países, ¿en qué se deberán convertir cuando hoy un banco es un servidor con un backup en otro país con una gran cantidad de barreras de ciberseguridad y que se ejecuta a través del teléfono? Las plataformas digitales para empresas han crecido por toda parte, ¿verdad? Y hoy las empresas de prácticamente todos nuestros países tienen alguna versión de mercadeo en línea, transacciones electrónicas, utilizan economías de escala porque cada una de ellas no puede pagar todo esto, pero el gobierno, las empresas de telecomunicaciones y otros los están ayudando. Aumentan su alcance y cobertura increíblemente, ¿verdad? Entonces, de un momento a otro, las MIPYMES pueden llegar a donde no llegaban antes y la entrega es remota. Y en ese sentido, cuando hablamos de transformación productiva, tenemos que hablar de hacer las cosas rápido y con seguridad, de manera más eficiente, mayor productividad, con una base digital que puede incluir o no robótica. Tienen que ser mucho más transparentes, el consumidor así lo exige y además como es electrónico, no es transformable, no es negociable, es algo que se da en medios, en el ciberespacio y necesitamos una plataforma flexible y creciente en todas las dimensiones de la tecnología. Y es que el mundo se nos vino encima, ¿verdad? Déjenme ponerles 4 ejemplitos aquí rápido. Ya Uber Eats no solo entrega comida, ahora está empezando a entregarlo todo, ¿verdad? De manera que ahora imagínense una tienda oscura, un dark store de Uber, ¿verdad? Además, acuérdense que en Estados Unidos es dueño de Whole Foods, por ejemplo, y que empieza a entregar absolutamente todo a domicilio. ¿Y qué pasa entonces con el comercio tradicional? Pero más preocupante todavía, ¿qué tal que Uber Eats está aprovechando la relación financiera que tiene con los restaurantes? Ahora compite con los bancos y les presta capital de trabajo a los bancos y se los deduce de la factura y de alguna manera empieza a prestar servicios financieros. Una empresa que nosotros pensábamos que eran unas bicicletas entregando comida.
Y Curve, este app maravilloso que integra todos los bancos, todas las tarjetas en un solo sistema dentro de un teléfono y hasta optimiza, me lleva a la contabilidad, me puede hacer contabilidad fiscal y como bien dice el comentario, una de esas invenciones que una vez que uno lo empieza a usar se pregunta por qué diablos no existía antes, ¿verdad? Si realmente lo hace todo. ¿Y qué tal que Rappi, la empresa colombiana también de entrega de comidas, ahora en su app incluye la posibilidad de reservar viajes, hoteles, alquilar carros y de un momento a otro las oficinas de Copa y las oficinas de las aerolíneas y las oficinas de Rentacar y demás empiezan a competir con un app que tenemos todos en el teléfono, según nosotros, para pedir pizzas a la casa? O esto, WhatsApp, que ya entró de manera formal en su plataforma para pequeños negocios. De manera que a través de WhatsApp puedo ordenar, puedo pagar, puedo coordinar entregas y de un momento a otro ya no tengo ni siquiera que recurrir a Uber Eats, sino directamente cliente a empresa, manejo el proceso de compra, la logística y demás. Y todo eso se viene acelerando. Estos son solo ejemplos de las cosas que han estado ocurriendo. Pero ¿qué vamos a hacer con toda la industria de desarrollo inmobiliario y bienes raíces para el comercio y los servicios de oficina cuando todo el mundo se quede trabajando en la casa? ¿Qué pasa si el volumen de gente que va a trabajar baja en 20, 30, 40 o en 80%, como se prevé que será en algunos lugares, en algunas de las ciudades más modernas? ¿Qué hacemos con todo ese espacio inmobiliario? ¿Cómo vamos nosotros a justificar lo que ha sido uno de los grandes motores de desarrollo en Panamá? ¿Y qué vamos a hacer con toda la industria de servicios financieros, verdad? Estos maravillosos edificios y estos servicios basados en la tradición de la banca internacional cuando estamos compitiendo con un teléfono y con una plataforma de comunicaciones que me presta todos esos servicios y hasta que me puede financiar el capital de trabajo contra las entregas y las órdenes que hago, ¿verdad? Es un cambio increíble. ¿Y qué vamos a hacer con cuánta cosa a ustedes se les ocurra? Y podría seguir, pero no quiero hacer esto demasiado largo. Las preocupaciones de los empresarios globales, de acuerdo al Foro Económico Mundial, es que se prolongue la recesión. Hay un buen riesgo de esto. Si vemos lo que está ocurriendo en Italia, lo que está ocurriendo en estos momentos en España, con un segundo brote, posiblemente se nos va a prolongar la recesión un par de trimestres más, cuando menos. Se va a ver un aumento de las quiebras de empresas, posiblemente el resultado de eso mismo. No voy a inventar porque veo que nada más hice el copy-paste y le cambié el color, pero no puse lo que era. Pero en todo caso, los sectores internacionales que no se recuperan, ¿verdad? La disrupción de las cadenas de abastecimiento, esto era el aumento de la competencia electrónica, precisamente el tema del que venía. El crecimiento del proteccionismo comercial entre naciones y el segundo brote o pandemia que va a acelerar todo lo anterior. Y vamos de camino a eso. La vacuna está a punto de salir a nivel comercial y eso significa que faltan entre un año y 18 meses para que llegue al brazo de los latinoamericanos. Esto significa también que tenemos que reentrenar a la fuerza laboral. Con la fuerza laboral que teníamos no podemos competir en ese mundo del futuro. Necesito gente que sirva para hacer programación, gente que pueda manejar servicios a distancia, gente que pueda manejarse en este mundo electrónico de una manera diferente y según el Foro Económico Mundial, eso significa un sistema educativo, sobre todo educación superior, que estimule el pensamiento analítico, el pensamiento crítico, la influencia sobre otros y el trabajo en equipo, el diseño de tecnologías y programación, la resiliencia, tolerancia y flexibilidad al cambio constante que van a estar sujetos. Y en este sentido, veíamos cómo Panamá tiene un sistema educativo desafortunadamente muy típico de América Latina, totalmente obtuso y sobre todo en capacitación técnica y educación superior enfocado a destrezas que eran muy relevantes hace como 10 años, pero que no tienen nada que ver con lo que necesitamos en el futuro. Y como bien dijo Jean-Pierre, esto es mucho más grande que la capacidad de la empresa privada, del gobierno o de la misma sociedad civil. La única solución es que trabajemos todos juntos,
que encontremos el terreno común aquí en medio entre lo productivo, lo social, el gobierno y el Estado, incluyendo las municipalidades, pero que además individuos, instituciones, fundaciones, empresas, partidos políticos y comunidades entendamos que la amenaza es el mundo plano y estas 5 fuerzas que se nos vienen encima. No es un pleito entre panameños, no es el sector público contra el sector privado o la sociedad civil ambientalista contra el sector productivo. Somos todos juntos tratando de encontrar la agenda común que nos permita enfrentar retos que son globales, que son regionales y que son ya inevitables, que ya los tenemos encima. Para llegar a ese futuro próspero, equitativo y sostenible, se requiere un Estado moderno, eficiente y digital, ¿verdad? No podemos seguir con un Estado que nos retrasa y que de alguna manera viene unos años atrás en su desempeño de lo que el sector productivo logra. Un sector empresarial moderno, de alta productividad, actualizado tecnológicamente y listo para invertir y emprender, enfocado en competir global y regionalmente, y en eso Panamá siempre ha tenido una ventaja porque así fue creado el país, así fue diseñado el país. Pero entendamos que posiblemente no va a ser con servicios financieros tradicionales, no va a ser con bienes raíces y no va a ser con base en nuestro clima. Vamos a tener que pasar a ventajas competitivas mucho más sofisticadas basadas en un capital humano diferente. Una sociedad que en su conjunto abraza el... Y esto es esencial, ¿verdad? Jean-Pierre decía que necesitamos atraer inversiones, pero ¿cuáles inversiones? No es que abran un par de bancos tradicionales más, es traer aquellas industrias que desde nuestra posición geográfica, desde nuestras fortalezas, desde nuestro capital humano, pueda seguir creando valor, apalancándose en esa identidad fuerte y única que ha tenido Panamá por más de un siglo. Un sistema educativo que responda a las necesidades de los tiempos que vivimos, creciente eficiencia para convertir el crecimiento económico en progreso social. No podemos seguir alimentando la desigualdad y, por supuesto, verdaderas agendas nacionales de cambio climático. Como país sísmico nos urge. Hoy como nunca debemos tener una imagen correcta ante todos los stakeholders y tenemos entonces que informar ampliamente. Tenemos que entregar la información a todos los grupos de interés, tenemos que ser muy abiertos y transparentes en absolutamente toda la empresa privada, todo el gobierno, tenemos que crear confianza porque no se puede trabajar juntos en un ambiente de desconfianza. Y en ese sentido, la transparencia en todo tiene que alcanzarse. Necesitamos, como bien se dijo, acordándonos que tenemos que ser solidarios. Y entonces acerquémonos al capitalismo consciente. No importa si hacemos mucha plata, eso está maravilloso y siempre ojalá que a todos les vaya muy bien. Pero nuestra estrategia tiene que ir más allá de la plata. Tenemos que estar presentes y activos en la sociedad, creándole valor social, mitigando la huella ambiental y sobre todo entregando productos y servicios a la altura de los tiempos. Necesitamos un liderazgo consciente en el sector, en los sectores, en las cámaras principalmente, pero también en los ministerios y una cultura de ética y alto desempeño. Y aquí me refiero a ética no solo en el sentido de la transparencia, sino de evitar toda negligencia. Necesitamos una cultura de altísimo desempeño para alcanzar metas que son enormes. Y si hacemos todo esto, tal vez podamos evolucionar a la nueva realidad. Y vean que hablo no de llegar o de saltar, sino de evolucionar. Necesitamos evolucionar en nuestra mentalidad para dar el salto que se requiere. Y desafortunadamente, cada minuto cuenta. Ya no hay tiempo. Ahora sí que el tiempo es oro porque todo el mundo está acelerando simultáneamente y el que se quede atrás difícilmente va a poder seguir en la carrera, por lo menos en una posición que no sea totalmente dependiente de las estrategias de otros. Muchas gracias.